Hola a todos, bienvenidos, soy Rebeca y el día de hoy te traigo una pizza que se compara a la tradicional en sabor y textura. Es hecha de una manera sencilla y su ingrediente principal la quinoa, que tiene un alto valor nutricional y es deliciosa. Con esta receta, las personas que no la comen seguido empezarán a comer la quinoa con esta receta. He visto varias opciones y aquí te enseño la manera más fácil de poderla hacer. Inclusive la puedes hacer de dos maneras y no es necesario que tengas todos los implementos. Quédate hasta el final, que acá te digo cómo hacer la pizza de manera fácil. Y lo mejor de todo es que es saludablemente sin gluten. Así que sin más que decir, comencemos. Acá tengo la quinoa que ha sido lavada y ha sido remojada la noche anterior o por lo menos 12 horas. Y ahora la voy a remojar con agua caliente para que se suavice un poco más. Aquí voy a vaciar la quinoa y la voy a remojar en agua caliente para que se suavice. De esta manera y que cubra por completo la quinoa. Y esperamos aproximadamente media hora o hasta que hinche. Ya se infló, entonces la podemos procesar o licuar. Yo la voy a licuar y vamos a comprobar que en la licuadora también se puede hacer. Después de ese tiempo ya está hinchada porque ya absorbió todo el agua. Antes de ponerla en la licuadora o procesador, la vamos a lavar y escurrir. Aquí tengo la licuadora y le agrego la quinoa, la sal, un diente de ajo pequeño o ajo molido, media cucharita a ras. Asegúrate que el diente de ajo sea el más pequeño para que no tome el sabor a ajo. Y si es molido, puedes medir el sabor. Te recomiendo que sea de a pocos y vayas probando. Le agrego el orégano y el aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de maíz, de girasol o cualquier aceite. Y por último, le añadimos el agua. La consistencia tiene que quedar así. No es necesario que se muela por completo. Si te hace falta agregarle más agua, le puedes ir agregando de a pocos, de cuchara en cuchara. No fuerces la licuadora ya que no es lo mismo que el procesador. Puedes apagar la licuadora e ir moviendo lo de abajo porque se asienta. Y si tienes el botón pulsador es conveniente que lo uses. Tiene que quedar así como te muestro, ni muy líquida ni muy espesa. Voy a utilizar un molde de 28 centímetros o en todo caso dos moldes de 20 centímetros, dependiendo del gruesor que le quieras dar. Y luego lo aceitas con cualquier aceite o puedes utilizar el spray. Acéitalo bien, sobre todo en los bordes. Esto es para que no quede pegado y se desprenda con mayor facilidad. Lo que te recomiendo es que le pongas papel manteca o pergamino. Es para más fácil desprender del molde. Con la brocha misma le vuelvo a pasar aceite y se lo paso al papel manteca por encima. Esto hace que aprovechemos también el aceite que hemos dejado en la brocha y que se desmolde con facilidad. Y de paso, como que evitamos un poco el estrés también. Ya con el molde listo, vamos a ir precalentando el horno a 200 grados centígrados. Te cuento que huele riquísimo la mezcla del orégano, el aceite de oliva, el ajo. Terminamos de vaciarlo y lo que hacemos es extender nuestra masita y la extendemos bien para que no quede espacio y procurando que los bordes tengan un poco más de mezcla. Ahora yo lo voy a hacer media gruesa porque me gusta no muy delgada. Eso es a gusto. Si te gusta delgada la masa, te recomiendo que dejes un poco de mezcla para otro molde. Asegúrate que el gruesor de cada pizza sea por lo menos 1 centímetro. Yo lo que hago es, porque me gusta tipo pancito, pero en gusto y colores cada quien ve
y distribuye la masa, solo que tiene que ser 1 centímetro de gruesor. Ten en cuenta que el tiempo de horneado cambiaría, sería menos tiempo. Allí te sugiero que estés pendiente y revises a los 10 minutos los bordes. El horneado, sí, de esta pizza, si la vas a hacer tal cual yo lo estoy haciendo en esta medida de molde, lo que va a hacer es el tiempo de horneado es de 20 a 25 minutos. Son 200 grados centígrados o 250 grados centígrados dependiendo del calor de tu horno. Calor, eso sí, calor arriba y calor abajo. De preferencia te recomiendo que a los 15 minutos revises, ya que cada horno es un mundo. No te preocupes si ya llegó los 25 minutos y no se doró los bordes, porque recuerda que se va a volver a hornear. Ya está listo para el horno. Antes de el horno ha sido ya precalentado por 10 minutos y lo ingresamos con la rejilla arriba. Ya está lista, ya ha estado 25 minutos. Ahora vamos a desmoldarla. Mira, ya se ha desprendido el borde y lo vamos a desprender tibio. Coloco mi bandeja de galletas encima. Utilizo guantes o un paño húmedo porque está tibio, pero el molde aún está caliente. Y le doy la vuelta, me coloco otro guante y le saco el papel. Vas a ver lo fácil que es sacar el papel. Mira lo flexible que está. Para que esta masa se dore la parte de abajo y logre quedar un poco más crocante, ya que la masa es más gruesita, lo voy a hornear por 10 minutos más. Solo calor arriba. Si estás haciendo la masa delgada y no crees que sea necesario, obvia este paso. Ya tengo la masa de la pizza dorada y bien cocida con un toque crocante. Entonces ahora voy a añadirle lo que va a llevar encima. Aquí te doy una idea. Le voy a colocar la pasta de tomate, la salsa de tomate, tuco de tomate. Eso es a elección. Luego le coloco el jamón cortado en 4 porque me parece que va a ser más fácil de cortar. Allí el queso Edam o cualquier otro tipo de queso, puede ser suizo, también queda bien. La que estoy haciendo es la americana. A mis hijos les gusta, por eso la hago. También hay otras opciones, la vegetariana, la hawaiana, eso es a tu gusto. Le agrego la mozzarella en trozos para que se derrita más rápido. Y por último, las aceitunas que me encantan y se las esparzo encima. La vamos a hornear a la misma temperatura por 10 minutos. Si no cuentas con la resistencia arriba, te recomiendo que bajes la temperatura a 180 grados centígrados y la hornees hasta que se derrita la mozzarella. Ya está lista, pasó 10 minutos en el horno y huele ya mejor, no te cuento. Realmente es como una pizza tradicional. Voy a agregarle orégano encima, esto le aporta más sabor, pero eso es opcional. La cantidad es a tu gusto. Los ingredientes que van encima son los ingredientes que tú desees colocarle. Y listo, ya está la pizza lista para servir. Espero te haya gustado la receta, comenta si es que la haces y suscríbete al canal para que sigamos publicando más recetas como esta. No te vayas, ahora la voy a partir para que veas el resultado. Aquí tengo un cortador de pizza y lo que voy a hacer es cortarla y la voy a cortar así, por la mitad. Está bien suavecita. De allí en 4, esto es lo que hago para sacar las porciones y no se quejen de que mi pedazo es más chico o más grande, etc. Además, te cuento que yo solo sé cortar la pizza así, de otra manera no me hallo. Y de allí voy cortando por pedazos. Aquí voy a sacar este pedacito y mira, que no se quiebra la masa y llegó el momento de probar. En verdad es excelente su textura, su sabor. Este es el gruesor de la masa.
Está riquísima, espero que la hagan. Gracias por ver.